La salud mental hoy en día apenas está empezando a tocar, apenas está empezando a preocupar o a trabajar en la salud mental. Si yo entré al trabajo y daba mucho rendimiento, apoyaba a mis equipos o a mis compañeros de trabajo, cumplía con mis números, con mis responsabilidades, etcétera, y ¡pum! Cambio totalmente. ¿Cómo? Mentalmente empiezo a perder el interés por el trabajo. ¿Para qué voy? ¿O qué estoy haciendo aquí dentro del trabajo? Empiezo a meter cizaña en mi equipo de trabajo o a calumniar. Físicamente empiezo a demostrar, o mi cuerpo empieza a demostrar aquel estrés crónico. Como te digo, es un estrés acumulativo. Vamos siguiendo esas, digamos que esas reglas o costumbres de ponerte la camiseta significa que no debes de rajar, no debes de faltar, debes de entregar totalmente tu tiempo a la empresa. Todo absorbe de tu persona la empresa, y no, más que nada debe ser recíproco, ¿no? Recuerden que un jefe ordena, impone, se vanglorea él solo cuando hay un equipo atrás, ¿no? Y el líder es todo lo contrario. El líder da confianza, el líder cree en ti como empleado o trabajador. ¿Qué tal? Ya estamos grabando. Bienvenidos a un episodio más de Intensamente. Como siempre, agradezco a Hotelos Nogales por la apertura, por permitirme llevar a cabo las grabaciones desde sus instalaciones. Muchas gracias, Hotelos Nogales. Gracias a todas las personas que han respondido, que han interactuado de alguna manera con este proyecto. Muchas gracias. Pues continuamos con más sorpresas y con temas que resultan interesantes, temas que son propuestos por ustedes también. Agradezco también a quienes han hecho comentarios, aportaciones, sugerencias para crecer este proyecto. Agradezco en esta ocasión un invitado, como siempre, un invitado muy especial, como cada uno de los que han estado en este espacio. Agradezco a Adrián Cano. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buena tarde. Pues muy contento por tu espacio, por brindarme, pues ahora sí que esta oportunidad en tu podcast y pues platicar o compartir información que pues a muchos nos puede ayudar. Sí, claro. Adrián Cano es licenciado en Psicología Industrial, y de esto pues se desprenden muchos temas muy interesantes, muchos temas por los que seguramente hemos atravesado o conocemos, o que estamos en riesgo también de pasarlos, y sobre todo pues también resulta interesante conocerlo desde un punto de vista profesional. Adrián, primero que nada, pues yo creo que para ponernos un poquito en contexto, ¿cómo le explicarías tú a las personas, o cómo me explicarías lo que es la psicología industrial? Se puede uno imaginar por las palabras, por el juego de palabras, pero ¿cómo lo definirías? ¿Qué área estudia? Y pues ya vamos abordando los temas ya específicamente, que estoy seguro que los vamos a desarrollar de una manera que la gente los va a poder disfrutar, y también pues de cierta manera reflexionar sobre esto. Sí, Edgar, qué buena pregunta me hiciste, porque me gustaría aprovechar esta pregunta, porque muchas veces la psicología industrial o el psicólogo industrial lo etiquetan o lo encasillan luego con departamento de recursos humanos. Ajá. Y pues va más allá de un reclutamiento o una selección de personal dentro de una empresa. Por ejemplo, el psicólogo industrial puede gestionar aquellos planes de trabajo, puede evaluar los flujos de trabajo, puede detectar áreas de oportunidad en las empresas. Pero más que nada, y lo principal, es que una empresa tenga productividad, efectividad y satisfacción del empleado. Y ese es el objetivo número 1 del psicólogo industrial. Para lograr la productividad y la efectividad necesitamos tener un empleado satisfecho o tener el bienestar del empleado. Y muchas de las empresas hoy en día pues conforme van creciendo se va faltando más que nada ese puesto o ese perfil profesional dentro de la empresa, pues para que a través de esos puntos den una productividad y efectividad. Más que nada es eso, Edgar, que ocuparnos del bienestar del empleado para que trabaje, se desarrolle, sea eficaz y dar los números a la empresa. Muy bien, pues así como a grandes rasgos, sí está enfocado mucho en el bien de la empresa, pero basado en el recurso humano, que al final de cuentas, y pues empezando son los empleados, la persona, ¿no? O sea, atendiendo al individuo. Y de esta manera, pues yo creo que atendiendo al individuo se puede ya formar un buen equipo. Si las personas están bien, los empleados de una empresa están bien,
pues prácticamente es una buena señal para que pueda ser eficiente la empresa en el ramo en el que se desempeñe, ¿no? Sí, así es, Edgar. Y pues sin importar el puesto, el objetivo es de que ya sea desde la persona que hace limpieza hasta un jefe, tenga ese bienestar, ese entorno, tanto su ergonomía también. La ergonomía quiere decir que el lugar en el que trabaja esté completo, esté apto para poder trabajar en él. Y cubriendo esas necesidades y pues ahora sí que esos puntos, pues el empleado ni va a querer salir de la empresa, y pues va a tener mucha productividad, que es lo que la empresa pues requiere, ¿verdad? Claro. En este caso, ¿se puede aplicar la psicología industrial en una pequeña empresa obviamente hasta a gran escala? Pues por lo regular se empieza a aplicar a partir de las medianas y grandes empresas. En las empresas pequeñas con menos de 10 empleados, digamos que el gerente o ¿por qué no el dueño puede cubrir esos puntos porque no van más allá de 10 empleados, pero ya las empresas que tengan a partir de 10 empleados pueden poner un psicólogo industrial o meter dentro del recursos humanos ese puesto. Pero entonces por lo que entiendo, sí se aplica, por ejemplo, en una empresa de 10 o 9 personas, que es una pequeña empresa en cuanto al número de empleados. Se puede aplicar, pero pues ya el jefe buscando a lo mejor capacitaciones, o sea, traerlo de fuera, ¿no? Sí. Más que tenerlo de planta, o sea, sí, eso sería, ¿no? Más o menos. Sí, así es. Por ejemplo, en ese ejemplo de la pequeña empresa, pues en lugar de contratar, porque pues aún no puede la empresa dar una contratación para un psicólogo industrial, puede apoyarse o respaldarse a través de de los profesionales, ¿no? De alguna capacitación, de algunos cursos, de algunos, pues ahora sí que equipos que cumplan con la información y la pueda traspasar a sus empleados. Pero sí, puede, a través de curso, a través de alguna capacitación o información, puede aplicar la psicología industrial. Y actualmente este tema, bueno, pues obviamente como ahorita que ya no lo estás como aterrizando y explicando, pues no lo podemos imaginar de alguna manera. Sin embargo, ¿tú has notado que sí se aplica realmente por las empresas? O sea, ¿sí les dan importancia a este tipo de áreas? ¿O faltaría un poquito más de promover pues esta área de oportunidad que puede ser para muchas empresas? El hecho y fundamental de que el empleado se sienta bien para tener mayor productividad y mayor eficiencia en la empresa. Fíjate que yo he detectado mucho en las empresas que necesitan. Que la mayoría de las empresas, con tal de ahorrarse un puesto o ahorrarse apertura de profesionales o contratación de profesionales, todo lo abarca el recursos humanos. Entonces he detectado que sí se requiere mucho este puesto. No es porque pues yo haya estudiado, pero por lo regular el de recursos humanos contrata, selecciona, capacita, da la inducción, hace en este caso los despidos, pues también se encarga de lo administrativo, las nóminas, y tiene demasiada tarea que no logra pues abarcar o cubrir esos puntos importantes en el empleo. Entonces falta mucho en las empresas. A mí me gustaría mucho invitar a aquellas empresas a que pues tengan esa pequeña apertura para contratar algún psicólogo industrial y que pueda, si quiere la empresa, tener mayor efectividad con esta contratación o en este caso respaldarse a través de este profesional, puede lograr llegar a esa efectividad que tanto quiere. Y creo que ahora más que nunca, creo que es importante darle la importancia a esto de la salud mental, de la estabilidad emocional, por todo lo que ya sabemos que ha pasado, que creo que es un tema interesante antes de la pandemia y lo que ha pasado después de la pandemia y a nivel general. Yo ya también lo he platicado con varios invitados que pues en los diferentes contextos ha tenido un impacto tremendo la pandemia que siempre sale a relucir como tema. Y pues obviamente en el área de empleo, en el área de empresarial, definitivamente también fue como un cambio ahí importante de la manera de desenvolverse. Sí. La inestabilidad emocional, todo este problema que puedan tener o que podamos presentar las personas y como empleados, pues obviamente no es nuevo,
pero sí como que ha representado algo la pandemia, ¿no? En el cambio de, no sé, pues nos encerramos mucho y el querer volver y no sé, pues a la actividad de manera normal. Todo esto de la pandemia sí fue un andar para arriba y para abajo y un vaivén de emociones en todos los aspectos, ¿eh? Sí, cierto. La pandemia nos limitó, la pandemia nos encerró y nos sacudió en todos los sentidos. Y hablando empresarialmente, pues más, ¿no? Porque yo, si estoy en una empresa trabajando como jefe o como operador o sin importar el puesto, la pandemia me va a perjudicar o me perjudicó de cierta manera al nuevo, digamos que al nuevo mundo o a los nuevos tiempos de trabajar. Y eso, más que nada, pues, como dices tú, la salud mental hoy en día apenas está empezando a tocar. Apenas está empezando a preocupar o a trabajar en la salud mental por la pandemia, por los duelos que se pasaron, por las pérdidas, etcétera, ¿no? Muchos puntos que la pandemia nos trajo, como mencionabas, pero hoy en día la salud mental nos perjudica tanto en nuestra casa como en nuestra empresa o como en nuestro lugar de trabajo. Y más que nada, ahorita retomando tu pregunta del psicólogo industrial, ¿qué es? Entonces, pues también es como respuesta te puedo dar, es el que puede evitar a que tengan tanta rotación. Ajá. La falta de rotación o en este caso el que tenga mucha rotación, pues uno de los puntos importantes o factores más bien es la salud mental que tú mencionabas. Es derivado de aquella pandemia porque el adaptarme nuevamente, el que tener que trabajar porque ya perdí aquel familiar, aquel pilar, o me ascendieran a nuevo puesto porque ya redujeron puestos o redujeron plantilla. Fue un cambio total para todos en todas las edades y en todos los entornos. Entonces, la salud mental puede, si no logro trabajar en ella, puede provocar que yo pueda renunciar en mi trabajo. Y luego también aquí destacar que pues en este proceso de pandemia 2020, 2021 y todavía pues parte del 2022 hubo muchas nuevas personas que ingresaron al ambiente laboral, ¿no? Y ingresaron en un ambiente que no era como que el más óptimo ni el normal y ahora les ha tocado ese cambio, esa transición otra vez de empezar ellos en el home office, por decir, o en el modo pandemia, si podemos decirlo así, a pasarse al modo normal, que pues por una parte están quienes ya tienen experiencia laboral, que les tocó ese como cambio de venir de una línea estable a pandemia y toda esa revolución de la pandemia, pues ya otra vez están como que en la línea normal. Sí. Pero hay quienes entraron al ambiente laboral en ese entorno inestable. Sí. Y luego ellos les tocó adaptarse a lo que es la modalidad de trabajar. Exactamente, a la modalidad. Sí. Y ahí es donde, pues ahora sí que otro factor importante, ¿no? La empresa tardó en modificar esa manera de trabajar. El empleado nuevo tardó. De por sí, cuando uno entra a un trabajo nuevo, pues es esa incertidumbre, esa adaptación, aprender los conocimientos de aquella empresa. Y agreguémosle la manera en que estemos trabajando, ¿no? Que es desde nuestra casa, tener una computadora, el internet, porque es a través de las aplicaciones o plataformas. Claro. Entonces sí afectó mucho y pues tiene que ver muchos aquellos cambios que trajo la pandemia en mi lugar de trabajo o en la empresa. Muy bien. ¿Cómo se refleja también en las empresas? Creo que ya lo has contestado de manera pues entre líneas y con lo que has comentado, pero sí quisiera como que entrarle al tema. Justamente esto de la salud mental en general, o sea, no sé, familiar o personal, no sé cómo se pudiera decir, pero la salud mental que se vive día a día, ¿cómo se ha reflejado? Pues sabemos que después de la pandemia ya como que ha agarrado mucho foco el tema de la salud mental de manera general, ¿no? O sea, atender a los niños, a las juventudes y pues incluso a los adultos, etcétera. Pero también ese golpe emocional se trasladó y se ha notado totalmente en lo laboral y se ha notado mucha más atención en eso a partir de esos tiempos o de los tiempos difíciles que hemos atravesado. Sí, y ahí, por ejemplo, muchas veces la empresa nunca se ha molestado o no se ha enfocado en preguntarse el por qué me está renunciando mucho personal, ¿no? Y fíjate que uno de los problemas de la salud mental
que presenta dentro del trabajo, pues es el síndrome de burnout. Ajá. Uno de los problemas donde la persona que llega a padecer este síndrome de burnout, pues llega un momento en que mejor decide renunciar y la empresa lo catalogó como mal elemento, como un mal empleado y no pregunta el por qué, no hace su sondeo, etcétera, y deja ir a aquella persona o empleado que fue de 10 o normal y acepta su renuncia sin preguntar el por qué o qué está pasando o qué hice mal yo y mejor lo dejo ir. Muy bien, este tema me parece muy interesante. Pues son varias cosas las que se me vienen a la mente en este momento. Entonces, cuando una persona o un empleado presenta su renuncia, lo ideal es que la empresa sepa el motivo, ¿no? Sí, totalmente. Y que muchas veces ignora lo que estás comentando en este momento. Sí, es correcto. Es correcto porque muchas veces el voy a renunciar, pues es una decisión muy difícil, ¿no? Y más hoy en estos tiempos donde pues la vida es más difícil, los costos son más difíciles, etcétera. Y renunciar o dejar mi trabajo, pues es una decisión muy importante y las empresas no abordan a ese empleado. Entonces, más allá del decidir voy a renunciar, es porque yo estoy padeciendo ese síndrome de burnout. El síndrome de burnout, Edgar, es cuando la manera inadecuada de afrontar el estrés crónico acumulado que tuve en mi lugar de trabajo o en mi empresa. Entonces, cuando ya va gradualmente este síndrome de burnout, o mejor conocido como el síndrome del trabajador quemado. Es decir, ya cuando mentalmente, físicamente y emocionalmente yo ya estoy quemado, ya estoy agotado y mejor renuncio. Y ahí es donde las empresas, como tú decías, deben de preguntar. A lo mejor personalmente no se prestan a dar esa respuesta del por qué quiero renunciar, pero por qué no hacer cuestionarios o por qué no platicar, ¿verdad? Antes de con un directivo, etcétera, en fin, pero abordar o preguntar por qué quieres renunciar y así rescatar a aquella persona, porque se puede lograr rescatar. Muy bien, entonces es prácticamente estrés al máximo. Sí. Y ese estrés puede venir derivado de sobrecarga de muchos factores. Sí, más que nada se da por sobrecarga de trabajo excesiva y cuando logras hacer bien tu trabajo, la mayoría de los jefes o de las empresas pues te abordan con más responsabilidades, ¿no? Pues él puede hacer ese trabajo o yo puedo hacer este trabajo también hablando personalmente. Yo puedo hacer este trabajo, salir de mis horas de trabajo a tiempo, no, eso no se debe hacer, mejor avanzarle a mi trabajo. Es una carga laboral excesiva y que con el tiempo y el estrés y la presión que me va ejerciendo mi trabajo, pues llego a agotar mi mente, mis emociones y físicamente. El tema de ir identificando es muy interesante. Se da de que pues el empleado ni cuenta se da de que lo tiene. O si dices, qué estresado ando, pero no identifica que es este síndrome. Exacto. Y que realmente está pasando por algo que lo va a llevar a algo negativo. Exacto, es un síndrome silencioso, donde no lo podemos identificar, donde no nos damos cuenta y la vida en que llevamos hoy tratamos todo de que sea superficial. No, pues si él pudo, yo también puedo. O mis padres no me puedo quejar. O mi jefe no me puedo quejar. Ni habla para qué me preocupo por mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces es un síndrome silencioso. Como te digo, es una carga de trabajo excesiva donde voy abarcando todo, donde me están presionando mucho mis jefes, donde ya ni siquiera tengo aquella media hora de comer a gusto dedicadamente para mí, ya tampoco voy quitándole, o más bien ya le voy quitando tiempo a mi hora de comida, mis descansos ya no logro descansar, etcétera. Es demasiado entrega a mi trabajo y donde mentalmente me voy perjudicando. ¿Cómo? Van agarrados de la mano o van encaminados de la mano esos 3 puntos que te digo, Edgar. Mentalmente me canso, físicamente también lo demuestro en mi cuerpo y emocionalmente. ¿Cómo? Digo silenciosamente porque cuando yo entré al trabajo, un ejemplo, si yo entré al trabajo y daba mucho rendimiento, apoyaba a mis equipos o a mis compañeros de trabajo, cumplía con mis números, con mis responsabilidades, etcétera, y ¡pum! Cambio totalmente. ¿Cómo?
mentalmente empiezo a perder el interés por el trabajo. ¿Para qué voy? ¿O qué estoy haciendo aquí dentro del trabajo? Empiezo a meter cizaña en mi equipo de trabajo o a calumniar. Físicamente empiezo a demostrar, o mi cuerpo empieza a demostrar aquel estrés crónico, como te digo, es un estrés acumulativo, donde mi cuerpo demuestra dolores de cabeza, náuseas, falta de hambre, tensión muscular, dolor de cuerpo, dolor de huesos, y emocionalmente, pues ni hablemos, ¿no? ¿En qué sentido? No tengo ganas de bañarme. ¿Para qué me voy a bañar? Así me voy al trabajo. No quiero hablar con nadie de mi equipo de trabajo. No quiero ir a fiestas. Me excluyo. No voy a apoyar. No voy a la posada. Totalmente, exacto. Entonces, esos 3 puntos, si te fijas, hacen que la persona o el empleado cambió. Y, como te digo, es gradualmente y no nos vamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque le achacamos los motivos o los peros hacia la vida, por esto, etcétera, pero nunca nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos como personas o como empleados y detectar por qué me duele la cabeza o por qué tengo ya tanto tiempo padeciendo de esto, etcétera. Y por eso te digo que es silenciosamente. Sí, porque ni cuenta, pues nos damos donde nos vamos, o quienes puedan padecer esto se va metiendo en ese círculo que pues ya como que de repente estás dentro y ni cuenta te das, ya no sentiste ni el cambio. Sí, sí, cierto. Es como que paulatino, o sea, va poco a poco y de un momento a otro pues te encuentras en esta situación ya muy extrema que describes. Sí, y que lejos de que se quede en el trabajo, este síndrome de burnout también me lo llevó a la casa. Entonces ya te digo, es un síndrome donde es crónico. ¿Por qué? Porque ya logré cambiar en mi trabajo a negativamente, ¿no? Y salgo de mi trabajo y llego igual a mi casa. Hago lo mismo, no tengo ganas de recoger mi casa, no tengo ganas de hablar con mis padres o con mi familia, porque no estoy irritable. Entonces ya no me baño tampoco dentro de mi casa, mi persona la voy olvidando. Entonces ya sobrepasó esa línea de mi trabajo a mi casa. Entonces cuidado con cuando lleguemos a presentar esos cuadros o esos síntomas porque significa que ya vamos padeciendo ese síndrome de burnout. Y no hay que confundir, Edgar, el que es estrés al síndrome de burnout. El estrés puede ser temporal, o muchas veces la mayoría de las personas cuando traen estrés tienden a tener más adrenalina y a cumplir con las cosas o querer sacarse ese estrés de alguna u otra manera, ¿no? Y el síndrome de burnout, no. El síndrome es totalmente negativo. Como te digo, no quiero hacer nada, no voy a hacer nada porque lo voy a hacer. Sí, ese estrés no te da motivos. O sea, por ejemplo, me ha pasado que me siento como que presionado, estresado, pero eso me potencia a hacerlo, a hacer mi trabajo. Sí, y acá en el caso tuyo dices, bueno, en el caso del síndrome de burnout no pasa esto. No, es negativo todo. Donde ya en mi trabajo ni quiero ir, ni me voy presentable, ni quiero hacer mis responsabilidades, las dejo de hacer. Y también en mi casa presenta lo mismo. Yo creo que en este tema es muy interesante también pues ser consciente del equilibrio. ¿A qué me refiero? Que pues sí se requiere esa expresión que decimos de ponerse la camiseta por la empresa, de estar motivado y justamente pues cumplir con tus deberes, ser proactivo, estar motivado y pues contagiar energía, todo esto que a lo mejor piden como parte de los requisitos para ingresar a una empresa. Y cuando uno realmente tiene el entusiasmo por entrar a ese trabajo, pues se da de manera automática. Sí. Yo creo que se resume en eso, en la expresión de ponerte la camiseta por la empresa. ¿Cómo hacerle como empleado para evitar que ese ponerte la camiseta te lleve a casos extremos de querer hacer todo, como decías, porque nos vamos llenando de responsabilidades y de un momento a otro, pues ese entusiasmo se convierte en algo negativo, ¿no? Porque dices, pues ya estás muy presionado y ya es muy difícil irte zafando de esas responsabilidades que adquiriste. Sí. Es muy complicado eso y como empleado, como personas, ¿cómo podemos manejar eso de ponernos la camiseta así por la empresa porque se requiere el compromiso? Sí. Eso definitivamente, pero no cruzarse la línea. Sí, es cierto. Sí, es muy interesante. Lo que acabas de decir de ponerme la camiseta, desgraciadamente eso hace
que me permita, o más bien no me permita, a quejarme, a que, híjole, no puedo quedar mal, porque nos criamos o vamos siguiendo esas, digamos que esas reglas o costumbres de ponerte la camiseta significa que no debes de rajar, no debes de faltar, debes de entregar totalmente tu tiempo a la empresa. Todo absorbe de tu persona la empresa, y no, más que nada debe ser recíproco, ¿no? Si tú trabajas bien en tus tiempos y en forma, con respetando a tus compañeros, cumpliendo con lo que se te pide y no entregándote más allá, debe ser recíproco. La empresa también te sabe que estás trabajando bien, te está pidiendo a lo mejor ciertas responsabilidades más, pero eso ya tú debes de poner un límite y decir, no, yo hasta aquí, yo ya voy a terminar de trabajar. ¿Por qué? Porque voy trabajando bien, ¿no? Entonces, sí, claro. Debe ser algo neutral, trabajar bien para la empresa. Y cuando detectar yo mismo que si la empresa me está absorbiendo o yo ya veo que, híjole, me estoy complicando ya en horarios de mi familia, porque muchas veces hasta nos perdemos eventos de la familia, cumpleaños, etcétera, por quedar bien en el trabajo, porque el trabajo lo demanda. Es ahí el error que se llega a tener, porque acaparamos cosas o le damos prioridad a cosas que pues en realidad no va a pasar nada si no lo hacemos, ¿no? Sí. En ciertos puntos, como pues dejar para otro día ese pendiente, ¿no? Entonces es neutralizar mis pendientes de trabajo, cumplir con lo que se debe hacer, pero saber detectar y decir no, porque mañana lo puedo avanzar. Así es. Y también con esto, pues, se me viene la idea de que muchas personas, o bueno, no muchas, la gran mayoría de las personas trabajan por necesidad. O sea, sí, aceptan un trabajo por necesidad más que porque les guste. Bueno, aquí son varias cosas. Yo creo que es afortunada aquella persona que trabaja, o sea, que está desempeñándose en el área que le gusta, que le apasiona, o por ejemplo en el área de la que se preparó profesionalmente. ¿Verdad? O sea, siento yo. Sí, totalmente. Sí. Son pocos y privilegiados. Ajá, exacto. Como dices tú, las personas que aman lo que hacen, ¿verdad? Ajá. Y fíjate que ese es otro trabajo importante del psicólogo industrial, ¿eh? El detectar, más allá de, como te decía, de reclutar y de selección de personal, es también detectar o checar esos planes de trabajo, flujos de trabajo del personal que hay. ¿En qué sentido? Muchas veces ahora con la pandemia, pues se redujeron plantillas o despidieron gente, ¿no? Y por ende, más de 1 o 2 personas cubren ciertos puestos, ¿no? Y hacen el trabajo, como dices tú, por necesidad, para cumplir, porque necesito el trabajo. Pero no es realmente lo que ellos quieran hacerlo o deben hacerlo. ¿Por qué? Porque el psicólogo industrial está para detectar o mejorar aquellas habilidades que llega a tener ese personal, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poner una persona, digamos, que no tiene nada de experiencia en costura a meterlo así rápido a una costura, ¿no? Entonces, me va a hacer mal el trabajo, no va a estar a gusto esa persona, de mala gana, porque no, etcétera, ¿no? Y qué mejor encontrar esas destrezas o habilidades de la persona que yo como psicólogo tengo pues esas técnicas o conocimientos para detectar y poner al personal correcto en el área correcta y que todos pues disfruten trabajar, ¿no? Porque de eso se trata, como te digo, el bienestar del empleado, que esté a gusto en la empresa y pues que dé los números, ¿no? Así es. Y creo que de esta manera visualizo o también se me viene como que me abre el panorama de los retos, de los grandes retos que tiene un psicólogo industrial, porque no sé, me imagino así a nivel de una empresa que tiene miles de trabajadores o cientos, que puede ser una empresa maquiladora. Pues obviamente el 90% de las personas que están ahí, o hablando del área operativa, pues no están ahí que les apasione estar ahí. Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo lo podré explicar? Porque pues están por necesidad. Qué bueno que está la oportunidad del empleo. Sí, o sea, que hay empleo y pues vamos a trabajar. Tal vez la motivación no sea el formar esa prenda o no sé, sino la motivación sea el simple hecho de salir adelante o su familia, etcétera, y que lo haga con motivación. Pero yo creo que ahí es el reto importante de los psicólogos industriales, sí, o de quien pueda manejar esta área, para
que no se pierda pues esa eficiencia por parte del personal, que por más que no sea su trabajo ideal, pues rindan, pero no tanto por el beneficio de la empresa, que obviamente está dentro de las tareas. Sí. Obviamente tienes que hacer que la empresa produzca. Sí. Pero sin perder el sentido humano. Sí. Es que es un tema muy, muy interesante. No perder o no deshumanizar a las personas. Sí, o sea, que te produzcan, pero la atención, a ver qué se requiere aquí, cómo podemos mejorar esto, valorar el trabajo de los empleados. Eso. Yo creo que por eso se manejan los bonos, todo esto. Y es que ese es el trabajo, como dices tú, de la importancia del psicólogo industrial. Hoy en día las empresas, Edgar, pues su prioridad o su objetivo es estar dentro del mercado laboral, ser mejor que la competencia, ser la número uno, etcétera. Y digamos que la manera de lograrlo es con menor costo, con menor capacidad y empleado 100% disponible en todo, ¿no? Pero se olvidan de eso que dices tú, del lado humano. Entonces, los empleados no son robots, donde uno, ya te digo, así sea la mejor empresa, puede ser la mejor empresa número uno, pero en rotación. ¿Y por qué en rotación? Porque no abordan ese punto delicado que tú estabas mencionando, ¿no? El lado humano. Preocuparme por mi empleado. Sí, pero para eso le estoy pagando. Para eso le estoy dando bonos. Para eso le estoy dando de comer o de almuerzo. Pero no se trata de nada más imponer o dar. Se trata de ser empáticos como la empresa, preocuparnos por el empleado. ¿Por qué? Porque genera más costos mi rotación, mis liquidaciones, mis renuncias o mis demandas del empleado que preocuparme e invertir un poquito más a mis empleados. ¿En qué sentido? Pues preocuparme, ¿por qué no hacer semanalmente alguna encuesta o cuestionario de cómo te va sintiendo la empresa? Esa es la labor del psicólogo industrial, que comprenda y perciba correctamente o entienda más que nada digamos que los recursos que la empresa le da, pero también su lugar de trabajo que esté bien, que es la ergonomía que te digo que aborda el psicólogo industrial. Preocuparme qué te hace falta en el trabajo. Muchas veces la mayoría de las empresas tratan o ignoran que por falta de material el empleado no logra sus metas o no logra hacer su trabajo. Muchas veces por falta de alguna motivación, el empleado no logra desempeñarse bien, etcétera. Y es ahí donde mejor deciden irse. O muchas veces no dice nada el empleado por, como tú lo mencionabas, necesito el trabajo, necesito qué mejor motivo, ¿no? O bonita motivación por mis hijos o por mi familia. Pero no menciono que necesito esto, no menciono que no puedo yo coser porque yo no se me da. Yo tengo otras habilidades, entonces no alzo la voz y la empresa, como está tan ocupada en los números, me olvido del lado humano de mis empleados, ¿no? Y es por eso que se vienen muchos factores y muchas veces las empresas, Edgar, es muy fácil culpar y de echarle la culpa al de recursos humanos. Renunció porque el de recursos humanos hizo mal la selección o hizo mal su reclutamiento. Cuando, pues, como te digo, el de recursos humanos es demasiada tarea administrativa, pero no abordan ese tipo de temas y puntos del empleado, ¿no? Es más fácil echarle la culpa es que no buscó bien, no seleccionó a mi personal bien. Entonces, cuando yo como empresa, como jefe o como dueño de alguna empresa, no me preocupo por mis empleados. Fíjate que con este tema, hace unos días, recientemente estaba estudiando un tema que se llama la dinámica de los grupos. Voy a ver si lo digo bien o no, a ver si me acuerdo. Si no, me disculpan quienes estén estudiando, no sea la mejor psicología o también estaba en el tema enfocado en... Válgame, apenas voy a arrancar la idea, ya se me fue. No, pedagogía, perdón. Okay. La dinámica de grupos, que explicaba que justamente se trata de, por ejemplo, vamos a suponerlo, ahora que estamos hablando de una empresa, de un grupo de trabajo, pues lo quiero enfocar en un grupo de trabajo. Pues obviamente ver o tener la capacidad de ver a todo el grupo como una sola entidad, como uno solo. Sin embargo, cuando ya se trata de identificar cuestiones que está fallando la eficiencia, que algo no va bien en cuestión del objetivo de ese grupo, pues es donde debe de entrar ahora sí como que
vamos a suponer que el grupo es mi puño. Sí. Lo identificas como uno. Sí. Entonces, cuando ya identificas que falta eficiencia o que no se está cumpliendo los objetivos de ese grupo, pues ahora sí se trata como de abrir el puño, o sea, identificar cada uno de los integrantes de ese grupo como individuos y atender justamente las necesidades de cada individuo para ver por qué está fallando el grupo, el equipo. Cuando se identifica, no sé, una deficiencias, si podemos decirlo así, vamos a suponer en uno de estos integrantes, pues ver cuál es su situación, por qué está así y ver qué relación tiene con los demás integrantes de ese grupo. Sí. Creo que de cierta manera está muy relacionado con esto, ¿no? Así es, totalmente así es. Y de hecho así se puede aplicar hablando empresarialmente, como dices tú. Sí, muy bien. Pues creo que me sirvió el estudiar ese tema. Sí, la verdad. Sí, si te hacen un examen te sacas 10. Pero bueno, esta teoría no me quise meter tanto, pero viene a través de Sigmund Freud. Que, pues a través del psicoanálisis y todo esto, pero bueno, en términos generales creo que me sé explicar, y cuando yo la estaba estudiando la comprendiste. La comprendí con el puño y pues con los dedos, ¿no? Así es como abrir y pues analizar integrante por integrante, y pues de esa manera yo creo que ahí pues sí se puede visualizar o se puede entender lo que hace o lo que se puede hacer por parte de un psicólogo industrial, ¿no? Sí. O sea, parte del trabajo, pues. ¿No? Claro, y como te digo, las empresas hoy en día no quieren invertir o no se preocupan por ese lado. Si se llega a detectar como psicólogo industrial, que es mi tarea, detecto que aquel empleado no me está dando los números, pues en este caso abordarlo, ¿no? Preguntar por qué, y si ya se detecta el motivo, pues trabajar en ello, ¿no? Y rescatar ese empleado, y ya me ahorré demasiados, pues ahora sí que trámites y demasiado pues dinero, ¿no? Porque es su liquidación. Qué mejor dándole su lugar, dando una motivación, porque también la motivación no significa qué padre lo haces, ¿no? Es felicitar por tu trabajo también. Claro. Es motivar económicamente también. Cumples o hiciste tus horas extras, también ahí te van tus horas extras, y sobre todo felicitar el trabajo que estés haciendo, ¿no? Porque muchas veces no logran el número, no se dice nada como jefe, no le dicen nada al empleado, ni preguntan cómo le hicieron o por qué está haciendo, nada, no son empáticos. Y entonces esos también son muchos motivos que el empleado llega a tener, digamos, el síndrome de burnout. Y creo que hay que tener claro que pues este síndrome o todas estas situaciones, complicaciones, todos estos retos los puede atravesar, pues, no sé, sí quiero hacer un poquito la comparación, no tanto de la importancia de la persona, no, sino la comparación de que hay personas que están en el trabajo por necesidad y pues les puede pasar, pero también le puede pasar al que está en su trabajo ideal. Sí, totalmente. Sí, o sea, dejar claro eso, ¿no? Sí. A esto puede pasar en todos los, sí que ámbitos de trabajo, en todas las edades y en todos los lugares de trabajo. Como dices tú, el que por muy enamorado me encanta hacer mi trabajo, también me puede pasar ese síndrome de burnout, o pasaron, porque también, como les digo, con estos puntos que les mencioné, podemos detectarlos a tiempo como jefe, como empleado, o como te digo, hasta en nuestra casa nos puede pasar el síndrome de burnout, ¿no? Muchas veces las mamás o los papás o los padres de familia llegan a tener esa sobrecarga de responsabilidades, el trabajar, el ser mamá, el ser papá, el cuidar a mis hijos, el ser ama de casa. Puedo presentar el síndrome de burnout. Entonces, pues en todos los ámbitos o entornos puedo presentar el síndrome de burnout. Me gustaría compartirte, Edgar, que a mí me pasó eso, hablando laboralmente, por eso. Exacto. Me pasó el síndrome de burnout, y pues en este caso, pues yo en la empresa en que trabajé, yo trabajaba pues muy bien, muy a gusto, estaba muy cómodo en el sentido de pues a gusto, ¿no? Haciendo contento con mi trabajo. Pero a mí el motivo que, digamos, que presiento yo que me pasara el síndrome de burnout fue la actitud de mis jefes. La actitud de los directivos con los que había ahí en la empresa. ¿Por qué? Porque no es por presumir o alardear, pues llegué a ser un buen empleado. Entonces llegué a ser tan bueno que pude aprender y manejar un poco más de no nada más de mi área de trabajo, ¿no? Apoyar en distintas áreas, etcétera. Y eso
la actitud de los jefes lo agarraron como, sabe todo, dale más responsabilidades. Ajá. Sabe todo, déjale más trabajo o deja que haga él, que termine el trabajo él. Cuando tenía un gerente, cuando tenía un jefe que en primera plana lo podía hacer, ¿no? Entonces me sobrecargué tanto de trabajo que lo podía hacer y lo saqué adelante porque en ningún momento lo boté, pero ya mi cuerpo, mi actitud y mis emociones ya no eran las mismas. Me llegó a pasar en que me levanté, sonó mi alarma y dije, ¿a qué voy a trabajar? ¿Por qué? ¿A qué? Entonces, ya cuando caí en eso, dije, yo no soy así. Yo no soy de esa forma de ser. Ajá. Algo está pasando. Y pues afortunadamente me acordé del síndrome de Burnout. Y empecé a analizarme, empecé a ver lo que es el síndrome de Burnout nuevamente y dije, sí, soy un candidato con síndrome de Burnout, pero por la actitud de mis jefes, más que nada de quererme, más allá de la sobrecarga o abordar demasiado con mucho trabajo, el no agradecer por las cosas que uno hizo de las empresas o que le tocaba hacer, el no decir felicidades, el no decir por favor, son 3 palabras mágicas que para yo las nombro mágicas: gracias, por favor y felicidades. Felicidades si llegaste al número, felicidades si lo lograste y felicidades porque estás haciendo tu trabajo. Esa falta de palabras hizo que a mí me cambiara totalmente. Ajá, yo ya no quería trabajar, cambié mi actitud con los compañeros de trabajo, yo ya no quise ayudar. Oye, ¿nos puedes ayudar? No, pero ya no de una manera educada, yo ya estaba a la defensiva. También nunca llegué a faltar, porque ya te digo, falta uno y le descuentan mucho dinero, pero ya no tenía ganas de platicar con nadie. Ya no iba a las juntas o a las mentadas posadas, a las fiestas. Ajá. Yo ya nada más me dediqué a mi trabajo. Y esto buscaba pretextos para ya no lograr cumplir con ese trabajo, ¿no? Entonces ya cuando me analicé y supe que era candidato con síndrome de burnout, dije hasta aquí. ¿Por qué? Porque llegué a platicarlo con los jefes, pero su actitud fue, pues es que eres tú, no nosotros. ¿Por qué? Porque te estoy pagando. Ellos creen, o la mayoría creen que porque uno recibe sueldo, con eso complementa todo. Entonces yo dije, cuando supe que ellos ya no iban a cambiar, pues dije, mejor me retiro, ¿no? Antes de salir mal, porque llega un momento en el síndrome de burnout en que, como te digo, todo es negativo. A veces estar a la defensiva o el no hablar, etcétera, nos puede perjudicar. Si no logramos detectarlo o trabajar en nosotros, el síndrome de burnout no se trabaja, nos perjudica a que podemos salir mal de nuestro trabajo, ¿no? De una manera que no nos gustaría. Y yo hice eso a tiempo, ¿no? Me retiré porque dije, creo que no quiero llegar a pelear, etcétera. Y mejor me retiré por mi propia voluntad. Y también es parte de los problemas a los que se puede enfrentar uno cuando es una empresa grande y que hay gerentes que son jefes, pero que ellos tienen sus jefes. O sea, que se creen los jefes definitivos también, ¿no? Sí, cierto. Y eso pasó, fíjate, que ellos se creía el jefe único y fue tanta su arrogancia o su soberbia que no te decía gracias ni por favor. Yo digo que aquí en China esas palabras las debe decir uno, pues por más allá de educación, sino para hacer sentir bien a aquel compañero, a aquella persona o aquel subordinado que llegó a tener. Muy bien, pues este tema realmente, te digo, es muy interesante. Yo creo que es de lo que hemos hablado prácticamente. Sí. Pero bueno, hemos hablado de eso, pero porque tiene muchas como vertientes y de dónde abordarse. Y también yo creo que la gente que lo pueda estar escuchando o viendo, pues se pueda estar identificando fácilmente. Sí, totalmente. Porque son síntomas muy, muy claros. Sí, ¿no? Y más que nada las empresas deben de, ojalá y este tema llegue a muchos oídos, a muchas empresas. En este caso, pues hay maneras de saber detectar si mi empleado o mis empleados tienen ese síndrome de burnout. Como te digo, es gradual, se puede detectar desde el principio. ¿Cómo? Pues hay un cuestionario donde justamente unos psicólogos crearon un cuestionario, se llama, en este caso MBI, son sus siglas, que significa
Burnout Inventory, inventario Burnout, y es un cuestionario de 22 preguntas. Ojalá y todas las empresas pudieran tenerlo, o ese psicólogo industrial que llegue a ver, o aquel de recursos humanos se dedique de perdida un día a la semana a aplicar ese cuestionario, o no nada más ese cuestionario, ¿no? Sino a abordar o trabajar y ser humano con los empleados para detectar aquel síndrome Burnout en mis empleados, ¿no? Muy bien. Pasando a otro tema, o que pues al final de cuentas todo está muy relacionado obviamente con el ambiente laboral y todo esto. Sí. ¿Cuál sería o qué sería otra problemática que se presenta de manera común y que pues es necesario también como visibilizarla? O sea, primero tenerla clara, identificarla y luego pues cómo actuar ante esto. No sé si haya por ahí otro tipo de factores que puedan ahí influir en nuestro desenvolvimiento laboral. Sí, se llama moving. Ajá. El moving, Edgar, ahí es, digamos que una manera o el comportamiento de uno o más compañeros de ataque hacia mí o hacia el empleado. Es decir, de manera negativa, en el sentido de hacerme sentir mal. Es un acoso laboral. Ajá. No hay que confundirlo del bullying con el mobbing. El bullying es en el entorno escolar, o en este caso primaria, secundaria, etcétera. Ajá. Y el mobbing es en el entorno laboral. Entonces es un acoso laboral feo, negativo, en el sentido de que compañeros ya te digo, uno o más compañeros me están tratando mal, me están haciendo sentir mal. Hasta a veces puede pasar de que llega un momento en que pueden agarrar mis herramientas de trabajo y para que me perjudiquen, ¿no? Y hacer yo mal mi trabajo, me excluyen, me ignoran, porque no, se burlan de mí. Si llego a tener un error, me evidencian delante de mis compañeros, o viceversa, ¿no? Mi propio jefe puede evidenciarme. Eso es moving, y eso es digamos que un factor, o digamos el segundo más importante de las personas, del por qué renuncian o mejor prefieren salirse de esa empresa, porque también pueden tener moving. Entonces, muchas veces el moving lo tratan como, es que no aguanta. Es que así es aquí en China, en todos los trabajos pasa eso, cuando no debe de pasar eso. No debe de pasar. Entonces el moving muchas veces no lo conocen, la mayoría, o no sabían que tiene un nombre. Es eso, ¿no? El acoso laboral, que también la actitud, como mencionaba, la actitud de mis jefes son arrogantes, me hacen sentir mal, como digo, nuevamente me ignoran. Si yo llego a opinar, no las toman en cuenta. Si llego a tener un error, pues me tratan súper mal. Eso es el moving, y pues yo creo que también muchas veces hemos pasado por eso, o los que lleguen a estar pasando por eso, pues sepan que tiene un nombre esa situación laboral que estén pasando. Muy bien, y creo que, pues como tú dices, puede venir como lo estás explicando, que puede venir desde un compañero y pues del propio jefe, ¿no? Que hace menos automáticamente a ese empleado. Sí, así es. Las palabras que yo llegue a decir, o las actitudes que yo llegue a decir, pues son transgiversadas y pueden usarse en mi contra, ¿no? Ya sea por el jefe o por uno o más compañeros. Entonces, muchas veces esas situaciones yo me las callo. Ajá. Muchas veces ese es silencioso, el moving es silencioso en el sentido de que yo no lo demuestro. ¿Por qué? Pues para no tener represalias, para que no me vayan a despedir, o para que no vaya a pasar a mayores y me perjudiquen más de lo que ya me están perjudicando. Prefiero mejor quedarme callado. Pero eso es moving, lo que está pasando. ¿Y cómo debería de actuar un empleado que sufre de esto? Lo ideal sería pues ponerle la comunicación. Sí. Comunicación pues efectiva. Más que nada de ponerle el alto es mucha comunicación. Ajá. Y dependiendo de las circunstancias o de quien venga, por ejemplo, si es del jefe, si es un compañero, tener evidencias en todos los sentidos, ¿no? La comunicación, ¿saben qué? No me estoy sintiendo a gusto, ¿saben qué? Esto, abordarlo, ¿no? Con mi jefe. Si veo que de plano no se está teniendo una solución, pues apuntar, ¿no? Si llego a tener un compañero que me está insultando o que me transgiversó mi información, llegar a apuntar. ¿Por qué? Porque muchas veces la evidencia que llegue a tener va a ayudar mucho.
Si es en caso de compañeros, a que se pare, ¿no? Ese Claro. moving. Entonces, escribir todo lo que me está pasando no significa que tengan un cuadernito a un lado y estén... No, pero tratar de acordarse y escribir, anotar, tal persona me dijo esto, tal hora, por tal motivo, mi propio jefe, etcétera, y comunicación más que nada para pues poder lograr tener que desaparezca el moving. Claro, y pues obviamente también aquí no sé si entraría ya de cierta manera algo legal o no, o sea, no sé si, bueno, obviamente no es el área como que ya del psicólogo industrial, pero se podría tal vez dar el caso de que se tenga un apoyo pues de un abogado enfocado en lo laboral. Pues no están así tan apegado a lo legal, porque como te digo, esto más bien es como un clima laboral, donde muchas veces las actitudes de los compañeros, pues no hay cómo comprobar, ¿no? Entonces no es más que nada lo legal, sino la comunicación y el trato que llegue a tener o que debo de tener yo. ¿Y qué tan importante es este concepto de comunicación organizacional? Esto, o sea, es permear que haya ese flujo de información desde la parte más alta que es el jefe hasta el empleado. Sí. No, pues ya sin poner etiquetas, desde el jefe hasta los empleados. Sí, debe de ser básica la comunicación y siempre debe de ser o no debe faltar esa comunicación. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa comunicación, perdemos la empatía, perdemos información, perdemos, ¿por qué no? Ciertas, pues, habilidades, o nos perjudicamos, o se confunden cosas, etcétera. O el objetivo de mi trabajo, de la empresa, se va por otro lado y se va malinterpretando. Y pues puede que, dependiendo de las circunstancias, me corran o mejor yo me vaya, ¿no? Entonces la comunicación, ya sea como dices tú, desde el alto mando, el directivo, jefe, gerente, intendente, operador, debe de haber comunicación en todo, ya sea desde los saludos, desde el trabajo, las órdenes que yo voy a dar, o la forma, o instrucciones, más que nada las instrucciones, el por qué no se logró o qué está pasando. Todo eso es comunicación. Desde que llega uno y dice buenos días, eso es comunicación. Y cuando falta la comunicación, empiezan muchos problemas y principalmente pues las actitudes de los jefes o el cambio radical de aquel empleado que es de 10 y empieza a cambiar totalmente negativo. Bueno, también creo que es necesario en este tema identificar que hay personas que por sus rasgos de personalidad, por las condiciones o por el contexto que sea a lo largo de su vida, pues se integran al ambiente laboral o al sector laboral y que ya traen como ese rasgo de que batallan para comunicarse. ¿Cómo se puede abordar esto? Sí se presenta, ¿no? O sea, porque te digo que yo sí he visto muchas personas que ya se integran al sector laboral y que de cierta manera, pues obviamente van y cumplen con sus labores, con sus actividades como tal, lo que corresponde, pero sí batallan mucho para pues establecer comunicación interpersonal, ya sea a nivel interno de la empresa como obviamente a nivel social. Sí, cierto. Y sí, siempre va a haber ese tipo de empleados con esos rasgos o personalidades, ¿no? Pero más que nada ahí, Edgar, es, pues digamos, no es tan 100% la responsabilidad de aquel empleado de que debe de hablar o tener comunicación y que al entrar a trabajar tú debes de cambiar. No. Recuerda que en un trabajo se tiene un equipo. Claro. Y dentro de un equipo hay un jefe o más que nada me gustaría decir un líder. Entonces, para ese tipo de personas donde se les complica esa comunicación o expresar ciertos puntos, pues más que nada es el equipo de trabajo que llega a tener, pero liderado por un buen líder. Valga la redundancia. Entonces, que ese líder se acerque, que ese líder tenga esa confianza con aquel empleado, porque se supone que ya detectó al equipo que tiene. El equipo debe de haber de todo, ¿no? Entonces, el trabajador, el serio, etcétera, ¿no? Muchas cualidades que debe tener el equipo. Y ese líder debe detectar y trabajar con esa persona y acercarse como líder para poder darle ese empujoncito a aquel empleado y que tengamos una comunicación o desenvolvimiento adecuado, ¿no? Sí, creo que en todos los equipos de trabajo o en equipos en general, deportivos también, pues hay roles muy definidos.
y también pues el líder debe de asumir esa responsabilidad. Sí. Creo que diste en un punto muy importante. Para eso están los líderes o quienes tienen rasgos de liderazgo Sí. de manera natural y luego ya irlos trabajando. Por eso también creo que hay capacitación de liderazgo, todo esto, ¿no? Por eso te digo, el psicólogo industrial es muy importante porque aborda al gerente o hasta el directivo, hasta el operador como empleado, ¿no? Y a través de esos planes de desarrollo o estrategias, Ajá. puede construir o detectar esas áreas de oportunidades. Yo como psicólogo industrial detecto que en mi área de operación pues tengo jefes y no líderes, y yo necesito líderes. Recuerden que un jefe ordena, impone, se vanglorea él solo cuando hay un equipo atrás, ¿no? Y el líder es todo lo contrario. El líder da confianza. El líder cree en ti como empleado o trabajador, apoya, da gracias, y el número, si dieron el número, pues dice que fue por todo el equipo, ¿no? Y no por él. Entonces, pues más que nada es ese labor del psicólogo industrial de, ¿por qué no?, detectar esas áreas de oportunidad si es que las hay, y crear líderes en los trabajos a través de alguna capacitación, cursos o planes de trabajo de acorde a la empresa, para crear esos líderes. Porque también por esos motivos, Edgar, a falta de un líder o la actitud de aquel jefe negativo, yo me voy o me renuncia la gente. Entonces, no me preocupo tampoco ni por el empleado ni por si tengo líderes, ¿no? Entonces, el psicólogo industrial tiene una gran función de no nada más es contratar, porque como digo, soy psicólogo industrial, recursos humanos, no. Es evitar y preocuparme por el bienestar del empleado y crear esos líderes también. Claro, muy bien. Pues no sé, también quisiera yo preguntarte, pues ya para ir cerrando esta buena conversación, el tema de si yo sí identifico ciertos síntomas como empleado, las personas que nos están escuchando, tal vez se puede atender esto de manera externa o se busca siempre como que, no sé, ir con el jefe para comentarle que se requiere cierta atención. Por ejemplo, no sé, está muy extremo tal vez lo de ya presentar el síndrome de burnout, pero no sé, a lo mejor ya presentar algunos síntomas de estrés o de ansiedad. Se puede tratar de manera primaria o en primera instancia decir, no, pues voy a ir con un psicólogo. Sí, así, sí. De manera normal, o sea, un psicólogo nada más. Sí, eso yo lo recomendaría, y no nada más si presento un síndrome de burnout. El ir a un psicólogo, pues pueden ir todos. Entonces, pero en específico, aquel empleado que llegue a detectarse o que diga, yo estoy pasando por esto, pues en este caso, como te digo, es ya sacudirse y tratarse, dedicarse a él. Es decir, ya voy a dejar de tantas responsabilidades. ¿Por qué no llegar a mi casa y romper rutinas? O hasta en mi trabajo, ¿no? Romper esa rutina. Siempre llego, guardo o saco la carpeta, tomo café, hago lo mismo siempre. Entonces, si llegan a padecer o están pasando por eso, esa es una de las maneras de tratar o abordar ese síndrome de burnout, rompiendo rutinas. En este caso, tener esa comunicación con mis empleados. Bueno, en este caso, si soy jefe, con mis empleados, o viceversa, con mi equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo. Si veo que de plano nomás no, pues yo ahora sí que no tratar de acaparar todo el trabajo, porque yo puedo, sí, qué bien, pero ya mi cuerpo me está pidiendo a gritos que ya lo deje y me dedique a mí. Como te digo, llegar a casa o fuera del trabajo, ir con un psicólogo, porque como menciono, el psicólogo no nada más es porque estén locos. Esa es otra etiqueta y otro tema importante que me gustaría platicar más adelante, ¿verdad? Pero tienen esa costumbre o esa etiqueta, el psicólogo es para los locos. No, el psicólogo te da esas herramientas y te va ayudando para que tú decidas tener una salud mental positiva, sana, ¿no? Entonces, desde el aceptar un abrazo, porque para eso me ayuda un psicólogo, aceptar o dar abrazos, el cómo controlar mis emociones, algún duelo, mi estrés, que la mayoría padecemos estrés. El ir al psicólogo te va a ayudar a sacar ese estrés, a dar las herramientas, como te digo. Y pues si presento esos síntomas de síndrome de burnout,
ir al psicólogo también. Ajá. Y como te digo, en casa, pues salir con la familia, dedicarle tiempo a la familia, dedicarme espacio a mí solas. Muchas veces llega tanto el trabajo que ya ni ver una película podemos estar a solas viendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden trabajar en ello o hacerlas o desde ya empezar a hacer eso para que no presentara aquel síndrome de Burnout. Así es, son temas muy, muy interesantes. El tema de también como de quitarse ese tabú, ¿no? De ir al psicólogo es muy importante. Sí, creo totalmente. Que ese sí cabe hacer ahí, pues, insistir un poquito. Sí, porque ya tenemos o nos van creando esa formación de que el psicólogo es loco, el psico, ¿para qué? Yo puedo, si mi mamá pasó por esto, yo también puedo, pero no, recuerden que todos somos diferentes. La manera de afrontar las situaciones, el estrés, alguna situación donde ya me limita mis emociones, pues todos podemos reaccionar de diferente manera, ¿no? Y el psicólogo, pues me va a dar esa manera de encontrarme o salir adelante de esa situación. Muy bien. Adrián, no sé si tengas por ahí algún otro tema ahí para cerrar. Pues más que nada hablando de los tabús, esos paradigmas. Ajá, el tema de los paradigmas, sí. Que sí, ese sí. Los paradigmas, como mencionabas tú, así como hay el tabú del psicólogo, de la psicología, ajá, pues los paradigmas son aquellos modelos o ejemplos que vamos siguiendo o que nos van inculcando, ¿no? De generación en generación, y que hoy en día ya se deben de romper esos modelos o de reglas, como cuáles, pues siempre crecimos con digamos que el estereotipo de belleza, ¿no? Ajá. Como te mencionaba, aquella belleza significa que en cuestión femenino, pues que la mujer debe ser con ciertas medidas, 90, 60, 90. Y si yo no estoy así, pues yo soy una mujer fea, ¿no? O viceversa, el hombre debe estar musculoso, con ciertos aspectos físicos diferentes o mejores. Y si yo no estoy así, pues soy un hombre feo, ¿no? Entonces, cuando esos paradigmas o esos modelos que estamos siguiendo o que nos van criando, pues no nos están favoreciendo, ¿no? Ajá. O también aquellas paradigmas de decir, yo como estudiante, por ejemplo, ¿tú por qué estudiaste periodismo? No, pues es que porque mi papá o mi familia estudió periodismo, yo también, o porque mi papá me dijo. No, este es un paradigma. Deben de elegir una carrera o estudiar lo que realmente les guste o como se vean en unos años, pero sobre todo que tengan ese gusto, ¿no? Ese es un paradigma que la mayoría de los estudiantes todavía están pasando, ¿no? Estudio lo que mis papás digan porque es lo que me va a dejar dinero y porque así ellos fue lo que estudiaron. Sí, como que es lo primero, ¿no? Sí. Siempre es eso que, pues, es lo que mi papá estudió o por el dinero que se supone. Sí. Que se supone que es de las carreras pagadas, mejor pagadas y todo esto siempre entra en función ahí. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, porque he dado pláticas, que más allá de lo económico, que es importante ver, ¿verdad? Si esa carrera me puede generar ingresos o una estabilidad económica, pues más que nada el ingreso o el auge de esa carrera o que me genere una estabilidad económica es por mí. Es decir, yo como estudiante, yo como profesional, no la empresa o no la carrera, porque de mí depende de qué tantas ganas tenga de trabajar, de mí depende de tantas ganas de innovarme, de actualizarme, de tocar puertas aquí y allá, y no es porque elegí una carrera que no me deje dinero, sino es, digamos que es la actitud que yo tenga como profesionista, ¿no? Es eso, esos paradigmas que vamos teniendo. Y otro ejemplo de paradigma, Edgar, pues es las mentadas etiquetas de tú eres una persona inteligente o un estudiante burro o no aplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona inteligente nos inculcaron y crecimos que es la persona que saca 10 o muy dedicada. Y la persona no dedicada o no aplicada es la que reprueba, saca 5 o de panzazo, como cotidianamente se dice, ¿no? Que saca puros 6. Y eso no es cierto, ¿no? No porque saca 10 significa que sabe o es inteligente. En este caso hay muchos, pues ahora sí que cada persona tiene sus digamos, fortalezas. Claro. Y la inteligencia a lo mejor para mí es en la música, la inteligencia para ti a lo mejor es en las matemáticas, en ingeniería, y no por eso soy
una persona burra o una persona inteligente, ¿no? Sí, me parece que hay como un esquema, ¿no? De las inteligencias que existen y sí, justamente están esas que comentas. Sí, hay esa inteligencia. Sí, la mayoría creen que la inteligencia es porque saca 10 o es muy... O en las matemáticas, que siempre se miden las matemáticas. Lo relacionan mucho con los números en las matemáticas cuando no. Hay varias, digamos que ramas de inteligencia precisamente para no etiquetar eso, ¿no? Porque hay inteligencia en la música, hay inteligencias, en este caso, pues sí, en el espacio, hay inteligencia de literatura, hay muchas inteligencias que porque yo no saqué 10 en matemáticas o no se me dan las matemáticas, yo no soy inteligente. No, pero yo soy bueno bailarín o buen músico, ¿no? O me encanta la lectura, etcétera, y soy inteligente. Entonces, no hay que etiquetar o ya hay que romper ese paradigma de decir, tú no eres inteligente, él sí y tú eres burro. Cuando si conociéramos esta información de que hay muchas inteligencias, todos somos inteligentes, la verdad. Sí, es tener la capacidad también de identificar y luego también ser como, pues no sé si entre la palabra de tolerantes, porque pues en un contexto escolar, a lo mejor lo que se pide por precisamente por esos paradigmas. Sí. Y justamente se trata de eso, de ir rompiendo esos paradigmas, pues dentro de ese paradigma o de ese modelo que a lo largo de los años hemos adquirido, es que el niño debe tener un gran rendimiento académico, que obviamente es lo que se busca, no es lo ideal, pero pues es buscarle qué fortalezas tiene esa persona. Claro. Y no definir ni dar por hecho que es una persona que no la va a hacer o que no es apto para eso, para lo que va a ejercer o está haciendo o está aplicando. No encasillar ese tipo de pues títulos o etiquetas que se llegan a poner y a romper paradigmas, ¿no? Esos modelos que de toda la vida nos han inculcado. Y creo que el hecho de estar muy apegados a los paradigmas en todos los sentidos, pero se me viene a la mente en este específicamente del estudio de la inteligencia, pues limitas totalmente a esa persona. Al etiquetarla, al catalogarla y al encasillarla, pues ya la limitaste. Sí, eso genera una frustración o hasta una creencia en sí misma, ¿no? De que, sí es cierto, yo no soy para esto, ni modo. Exacto. Y va relacionado el paradigma con el área laboral. Claro. Como decías tú ahorita, que ponerme la camiseta. Ese paradigma siempre nos lo inculcan y hasta nosotros mismos lo ejercemos, ¿no? No me puedo quejar porque uno viene a trabajar. Y así es el trabajo. No me puedo quejar en la casa o porque mis papás o porque mis compañeros, ellos no se quejan, todo es amor, etcétera. Yo me debo quedar callado cuando no. Debo expresar lo que está pasando en mi trabajo. Debo de quejarme porque no somos robots. Quitarnos ese paradigma de que somos perfectos o de que si te quejas eres menos o de que si te enfermas ya eres poca cosa como persona, como, bueno, no poca cosa, sino como elemento dentro de una empresa. Quitémonos esos paradigmas porque realmente todos somos diferentes, todos somos importantes y cada uno nos complementamos dentro de un equipo o, ¿por qué no?, como amistad, como compañero o pareja. Así es. Bueno, pues temas muy interesantes. Sí, la verdad. Te agradezco mucho, Adrián. No sé, o sea, esto no se cierra por tiempo, sino yo creo que no sé si tengas algo más que comentar ahí que podamos agregar o pues ya también para ir cerrando el episodio, ¿verdad? Que normalmente es la duración ahí promedio que manejamos. Sí. Pero bueno, realmente independientemente si vas a agregar algo o no, pues obviamente ahorita ya nada más insistir un poquito en la importancia de estar conscientes, de ser conscientes de lo que nos ocurre como personas, de lo que estamos pensando y de qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Creo que es muy importante porque muchas veces pues estamos ya nada más como máquinas y eso es donde... Sí, es eso. Sí. Pues más que nada eso, resaltar nuevamente el que no nos olvidemos de nosotros. Ya te digo, ya sea en la casa, en el trabajo, en diferentes situaciones, pero mi yo no lo debo de olvidar. Yo también necesito tiempo para descansar, también necesito distracción, necesito ponerme límites y el dedicarnos tiempo a nosotros o algún apoyo hacia nosotros no es malo. Al contrario, eso es salud mental. No se olviden de la salud mental porque si es salud mental, pues perjudicamos a muchos y a nosotros mismos, ¿verdad? Claro, perfecto. No, pues
Ahora sí, creo que con esto vamos cerrando. Le agradezco a todas las personas que estuvieron pendientes. Adrián, pues muchas gracias de nuevo. Contrario. Y pues la verdad, me dio mucho gusto que se haya dado el contacto pues para desarrollar estos temas pues en general. Sí. Creo que es muy interesante y muy importante pues otra vez volver a lo mismo, ¿no? De la reflexión y todo esto que... Sí, no, al contrario, gracias también. Y ojalá que esta información y este podcast... como mencionaba, llegué a muchas personas y a muchas empresas para abordar temas pues delicados que sin saber tienen un nombre o el porqué. Exactamente. Muchas gracias, Adrián. No, al contrario, gracias. Bueno, de esta manera finalizamos este episodio y pues como siempre agradezco a todas las personas que dejan su comentario, cualquier interacción siempre se las agradezco y justamente esto que comenta Adrián, hay que tratar de llevar este mensaje pues al mayor número de personas posibles y esto se logra a través de compartir, de mencionar, pues también de tratar de llevar el mensaje a las otras personas con las que convivimos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Los espero en el siguiente episodio con más invitados, con más sorpresas. Esto fue Intensamente. Muchas gracias. Listo. Listo. Oye, aquí nada más.